EP.1. El rostro que lloró aceite. Dicen que una pintura no puede sentir, que el arte es solo pigmento atrapado en tela. Pero aquella noche, cuando las luces del convento temblaron bajo el viento de enero, juraría que la Virgen en el retrato respiró. Yo había llegado al monasterio de Santa Aurelia para restaurar un cuadro olvidado, una imagen antigua de la Madre de Dios que los monjes mantenían oculta desde hacía más de 2 siglos. Me dijeron que nadie la había tocado desde el siglo XVIII, que los últimos que lo intentaron abandonaron su fe. Me reí. A mí me movía la devoción y el arte, no la superstición. El retrato estaba cubierto por una capa de polvo grueso, amarillento, como si el tiempo se hubiera asentado en su superficie. Al retirarlo vi el rostro de la Virgen, sereno, pero con una tristeza que traspasaba los siglos. Sus ojos oscuros parecían observarme con una compasión que no merecía. Esa noche decidí quedarme en la capilla para trabajar. Las campanas dieron la medianoche. El aire olía a incienso y humedad. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un suspiro, leve, casi humano. Me giré. Nada, pero el lienzo había cambiado. Un brillo aceitoso recorría la mejilla izquierda de la Virgen. Me acerqué. Toqué el líquido con la yema del dedo. Era aceite, aceite de oliva mezclado con un aroma sagrado, como el del crisma. Goteaba lentamente, formando un rastro que bajaba hasta el marco. El corazón me golpeó el pecho. No puede ser, murmuré. El aceite siguió fluyendo, gota a gota, hasta formar letras pequeñas en la madera dorada. Las velas parpadearon, y por un instante juraría haber visto cómo los labios pintados de la Virgen se movían. El aceite dibujó un nombre. Mi nombre. Retrocedí tropezando con el banco de oración. El eco de mis pasos resonó como una súplica. No había nadie más allí, solo el retrato y su mirada. Una brisa fría recorrió la capilla apagando una de las velas. En el silencio, una voz suave, femenina, casi maternal, susurró desde el lienzo. ¿Por qué me despertaste? Me quedé helado. El aire se volvió espeso, casi líquido. El rostro de la Virgen parecía más vivo, más humano. Las lágrimas de aceite continuaban cayendo y al tocar el suelo formaban círculos, como si estuvieran rezando por mí. A partir de esa noche, el retrato no volvió a estar en silencio. Cada vez que las campanas marcaban las 12, podía oír un murmullo proveniente del lienzo. No eran palabras claras, sino oraciones. Oraciones que no parecían humanas, y entre todas esas voces una sola se repetía una y otra vez hasta taladrar mi mente. Pídele perdón. Pero yo aún no sabía por qué debía hacerlo, ni de qué culpa me acusaba esa pintura que lloraba sola. EP.2. La oración que no era humana. Desde aquella noche ya no pude dormir. Cada medianoche las campanas del convento anunciaban no solo la hora, sino también el inicio del rezo que provenía del lienzo. Un murmullo profundo, tembloroso que parecía vibrar dentro de mis huesos. No era latín, ni castellano, ni lengua que mis oídos reconocieran. Era como si 1000 voces antiguas y rotas se unieran para pronunciar una plegaria que el cielo había olvidado. Encendía las velas, intentaba concentrarme en mi trabajo, pero cada pincelada era observada. Lo sentía. Los ojos de la Virgen ya no miraban al infinito. Me seguían. Su expresión antes serena se había transformado en algo más humano, más cercano al dolor. Una madrugada, decidido a comprender lo que oía, acerqué una grabadora de voz al cuadro. Si reza, rezará también por mí, pensé, intentando disfrazar mi miedo con ironía. La dejé allí toda la noche. A la mañana siguiente, cuando escuché la cinta, el frío me recorrió la espalda. Primero silencio, luego el suspiro, después una voz infantil. Ave María, Madre de los caídos. La voz temblaba como si llorara. Otra voz respondió más grave, más profunda. No reces, hija mía. Ya no hay cielo para nosotros. Tiré la grabadora al suelo. Las velas titilaron como si una corriente invisible las agitara. En el lienzo el rostro de la Virgen parecía más oscuro, como si una sombra la cubriera. Pero no era sombra, era humo. El humo se alzó desde la pintura, denso, perfumado de incienso y cera quemada. Dentro de él pude distinguir figuras. Siluetas de monjas arrodilladas, con rostros sin ojos, murmurando oraciones que sonaban como lamentos. Entonces comprendí. El retrato no rezaba a Dios, rezaba por algo, o por alguien. ¿Qué es lo que buscas?, pregunté, casi sin voz. Las lágrimas de aceite volvieron a brotar, cayendo con más fuerza. Una gota se deslizó hasta mi mano, caliente como sangre fresca. En ese instante la voz regresó. Ya no era dulce ni maternal, era severa, antigua, cargada de autoridad divina. Tú la pintaste y la olvidaste. Me quedé paralizado. ¿Pinté qué? Yo apenas la restauraba. Pero la voz insistió, repitiendo aquella frase con eco sobrenatural,
hasta que el aire se volvió insoportable. Las paredes comenzaron a rezar conmigo, las cruces vibraban, y el retrato sonreía. Esa noche comprendí algo terrible. No había venido a reparar una pintura antigua, había venido a continuar una oración interrumpida hace siglos, y ahora la oración me incluía a mí. Epípneto 3. El confesionario vacío. Aquella noche, después de escuchar las voces del retrato, sentí la necesidad desesperada de confesarme. No sabía qué pecado había cometido, pero algo dentro de mí ardía con culpa, como si hubiera profanado un altar invisible. El padre Esteban, el único sacerdote del convento, aceptó recibirme en el confesionario al amanecer. El aire olía a madera vieja, incienso y humedad. Me arrodillé, crucé las manos y esperé oír su voz tras la rejilla. «Bendígame, padre, porque he pecado», susurré. Silencio, esperé. Minutos enteros, solo el eco de mi respiración. Luego, una voz respondió lenta, susurrante, casi maternal. «Dios te escucha, hijo mío». Sentí un alivio breve, pero algo en el tono, algo no era humano. Comencé a hablar. Le conté sobre el retrato, las lágrimas de aceite, las voces, los rezos nocturnos. Le confesé que sentía que la Virgen me observaba incluso cuando cerraba los ojos. Del otro lado, la voz suspiró con un temblor extraño. «¿Y le devolviste lo que era suyo?» «¿Qué cosa?», pregunté sin entender. «Su rostro». El silencio volvió. Intenté mirar a través de la rejilla, pero la oscuridad era densa, como si el espacio se hubiera vaciado. La voz continuó más baja, más cercana. «Ella no llora por ti, sino por lo que tomaste de ella». Un escalofrío me recorrió. Quise salir del confesionario, pero la puerta no se abría. Golpeé con fuerza. «Padre Esteban, ábrame». Entonces un sonido seco, como el roce de tela, se escuchó detrás del panel. Miré por la rejilla. Lo que vi me heló la sangre. Del otro lado no había un sacerdote. Había una sombra. Un rostro pintado, plano, inmóvil, como si la propia pintura se hubiera sentado a escucharme. Los ojos del rostro se movieron, lentos, siguiendo mis gestos. «¿Por qué me despertaste, hijo mío?», murmuró la voz. Retrocedí temblando. La puerta se dio finalmente y salí corriendo hacia la nave principal. La luz del amanecer apenas iluminaba los bancos. Busqué al padre Esteban, grité su nombre. No respondió nadie. Fui hasta su celda, vacía, la cama tendida, el rosario colgado. Pero en la pared, alguien había pintado con aceite fresco la misma frase que escuché en la grabadora. «No reces, hija mía. Ya no hay cielo para nosotros». Caí de rodillas. En ese instante las campanas repicaron solas, fuera de hora, con un sonido quebrado, casi fúnebre. Y cuando volví la vista al altar, el retrato ya no estaba colgado. Flotaba, suspendido sobre el aire, con los ojos cerrados, rezando por mí. E.4. La carta del Vaticano al monasterio había cambiado. Desde la desaparición del padre Esteban, el silencio tenía otro peso, como si cada muro ocultara un susurro. Las campanas ya no sonaban en sus horas, sino cuando el retrato lo decidía. Y yo ya no sabía si era un invitado o un prisionero. 3 días después llegó una carta. No traía remitente visible, solo un sello de cera roja con el emblema del Vaticano. El sobre olía a humedad y cera derretida, como si hubiera viajado siglos para alcanzarme. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja, escrita a mano en latín. Custodiatur imago, sub sigillo maledicti miraculi. Quien la restaure, restaurará también su pecado. Que la imagen sea custodiada, bajo el sello del milagro maldito. Aquel que la restaure, restaurará también su pecado. El documento estaba firmado con un nombre que no conocía. Cardenal Leone da Verna, 1742. 2 siglos antes. Me costó respirar. Fui a la biblioteca del convento, donde los libros estaban cubiertos de polvo y tiempo. Allí encontré un registro antiguo, Milagro prohibido de Santa Aurelia. El texto, casi ilegible, relataba que una pintura de la Virgen había cobrado vida, llorando aceite durante 40 noches, pronunciando nombres de los frailes del monasterio, los mismos que luego fueron encontrados muertos en posición de oración. Cerré el libro. Todo coincidía. El retrato que yo restauraba era el mismo. Aquella noche decidí confrontarlo. Coloqué velas alrededor del cuadro, lo miré fijamente y le hablé con rabia, con miedo, con fe rota. ¿Qué eres? ¿Un milagro o tú una condena? El aire se volvió espeso. La llama de las velas se inclinó hacia el lienzo, como si respirara. Entonces la Virgen abrió los ojos. No eran ojos humanos. Eran pozos profundos, llenos de siglos de llanto. Y habló. Soy la oración que nadie quiso escuchar. El suelo tembló. Una grieta recorrió la pared detrás del cuadro. De ella salió un olor metálico, a sangre vieja. La pintura comenzó a resquebrajarse, revelando debajo una segunda capa.
Otro rostro, otro retrato, uno oculto. Era un hombre, un rostro parecido al mío. El aceite empezó a fluir otra vez, goteando sobre mis manos, tibio, casi humano. Y con cada gota, una frase resonaba dentro de mi mente, como dictada por una fuerza invisible. El pecado de quien pinta el rostro de Dios es creer que lo conoce. Caí de rodillas. El retrato volvió a cerrar los ojos. Y en ese instante supe que el Vaticano no quería proteger la pintura, sino al mundo de ella. Epistos Inco, el espejo del alma. Desde que descubrí aquel segundo rostro oculto bajo la pintura, no he vuelto a verme en ningún espejo. No por miedo a mi reflejo, sino por miedo a ver que ya no soy yo. El retrato me observa cada día con más intensidad. Ya no parece la Virgen. Sus rasgos cambian sutilmente con cada pincelada que intento dar. A veces, cuando me acerco demasiado, siento el calor de su aliento. Y otras, el frío de una tumba. Esa noche decidí terminar lo que había empezado. Encendí las velas, coloqué mis pinceles y respiré profundo frente al lienzo. La figura de la Virgen estaba casi completa, pero algo había cambiado. El contorno de su rostro se parecía demasiado al mío. Toqué la superficie con la yema del dedo. La pintura aún estaba húmeda, pero no recordaba haber trabajado en ella. El óleo se movía bajo mi piel como si me reconociera. De pronto escuché un susurro. Si quieres conocerme, mírame bien. Busqué el origen. No había nadie, pero el retrato me devolvía una mirada que no era la suya. Me incliné más cerca hasta que mi respiración empañó el barniz. Y entonces vi algo que me heló el alma. Detrás del rostro de la Virgen, en el brillo del óleo, se reflejaba una escena que no pertenecía a este mundo. Una celda oscura, paredes cubiertas de oraciones escritas con sangre seca, y un hombre, yo mismo, rezando frente al retrato, igual que ahora, solo que con los ojos vacíos. Retrocedí temblando. El espejo de pintura siguió mostrándome. En esa visión, el otro yo levantó la cabeza, sonrió con una ternura blasfema y dijo: «Al fin me terminaste». En ese instante las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad me tragó, pero la voz siguió sonando. Ahora desde dentro de mi pecho, desde un lugar que no era mío. Cada pincel que tocas roba un fragmento de tu alma. Caí de rodillas intentando romper el cuadro, pero mis manos no me obedecían. Los dedos estaban cubiertos de pintura, pintura que ya no era pintura. Era carne. Mi piel se mezclaba con los colores, fusionándose con el lienzo. La Virgen abrió los labios. Sus ojos eran los míos. «No me restauras, me recuerdas», grité. El sonido no salió de mi garganta, sino del retrato. Mi voz resonó dentro del cuadro, multiplicada, atormentada. Cuando logré apartarme, el lienzo ya no mostraba a la Virgen. Era yo, de rodillas, rezando, con lágrimas de aceite cayendo por mis mejillas, y entendí, con un terror sagrado, que el retrato ya no era un objeto. Era un espejo donde Dios me obligaba a contemplar mi propia creación y mi propia condena. Eposeis, el monje sin rostro. Durante días evité la capilla. No comía, no dormía. Me quedaba en mi celda escuchando el eco de mis propios pensamientos que ya no me pertenecían. Cada noche el retrato rezaba, y cada amanecer su voz resonaba dentro de mi cabeza, como si la Virgen me llamara por mi nombre con la voz de mi madre, hasta que una madrugada alguien golpeó la puerta. 3 toques lentos. Abrí. Ante mí se alzaba un monje. Su túnica negra le cubría completamente el rostro, salvo por una mano huesuda que sostenía un rosario sin cruz. El aire alrededor de él olía a ceniza. «¿Quién es usted?», pregunté retrocediendo. El último que intentó restaurarla. Su voz era profunda, gastada, pero extrañamente tranquila. «¿La Virgen?». «No la llames así». Su tono cambió casi con rabia. «Ella ya no pertenece al cielo». El monje se acercó lentamente. No podía verle el rostro. Donde debía haber piel solo había oscuridad. Cada siglo alguien la despierta. Cree venir a salvarla, pero termina alimentándola. ¿Alimentándola? Con fe, con sangre, con memoria. Sus palabras me helaron. Intenté cerrar la puerta, pero él la detuvo con una fuerza inhumana. «No repitas mi error», susurró. «Yo también vi mi rostro en ella. Yo también creí que podía devolverle la pureza. Pero el retrato no busca redención, busca reflejo». El monje extendió la mano. Sobre su palma había una mancha oscura, pegajosa, que brillaba bajo la luz tenue. Aceite. El mismo aceite que la pintura lloraba. «Cada lágrima que cae es un alma que se entrega», dijo levantando la vista hacia mí. «Y pronto llorará la tuya». Me quedé sin aire. El monje se apartó, retrocediendo hacia el pasillo. «Espere, ¿cómo puedo detenerla?». Se detuvo solo un instante antes de desaparecer entre las sombras. «Quemar no sirve, orar no basta. Solo devolviéndole lo que robaste,
Podrás dormir en paz. ¿Y qué robé?», grité, pero ya no estaba. Corrí tras él hasta la capilla, vacía. El retrato seguía allí, pero algo había cambiado. En la esquina inferior del lienzo una firma había aparecido bajo la luz de las velas. Mi firma, y justo encima de ella, escrita con trazos torcidos, una segunda más antigua: Fray Leone da Verna, 1742, el mismo nombre del cardenal que firmó la carta, el monje sin rostro. Era el pintor original. Y ahora su oración, su culpa y su maldición vivían en mí. E.7. La noche de las luces rotas. Aquella noche el convento se cubrió de un silencio que dolía. Ni el viento cruzaba los vitrales, ni los cuervos que dormían sobre el campanario se atrevían a graznar. Era el tipo de silencio que precede a los milagros, o a las maldiciones. Había pasado todo el día intentando limpiar el retrato, convencido de que aún podía salvar lo poco de fe que me quedaba. Pero a medianoche, cuando el reloj marcó las 12 campanadas, algo cambió. Todas las velas del templo se encendieron solas, una a una con un chasquido seco como si respiraran. La luz temblaba, bailaba, y luego todas las llamas se inclinaron hacia el retrato. El rostro de la Virgen, o lo que quedaba de ella, se iluminó, y entonces, con un crujido como de cristal rompiéndose, todas las luces estallaron a la vez. Una oscuridad espesa cayó sobre mí, tan densa que podía sentir su peso en la piel. En esa negrura total algo comenzó a rezar. No una voz, sino muchas, cientos. Un rezo coral distorsionado, donde el Ave María sonaba al revés, y cada palabra parecía arrancar un pedazo de aire. Santa María, ora pro nobis. Las voces repetían deformando cada sílaba. Yo temblaba cubriéndome los oídos. Pero el rezo no venía del aire. Venía de dentro del retrato. Un resplandor azulado emergió desde el lienzo, revelando algo que no debía ver. Los labios pintados de la Virgen. Se movían. Articulaban palabras con una calma sobrenatural, como si llevara siglos esperando poder hablar. «No pintes más. Ya está completo». Caí de rodillas. Las lágrimas me nublaban la vista. «¿Qué eres?», grité. «¿Qué quieres de mí?». El silencio se quebró con una carcajada suave, casi piadosa. «Yo no quiero nada. Solo devuelvo lo que me fue dado». La pintura comenzó a agrietarse, y de las grietas brotó aceite mezclado con sangre. El líquido cayó sobre el suelo, dibujando un símbolo, un círculo con una cruz invertida en su centro. El viento entró por los vitrales, rompiéndolos en 1000 pedazos. Cada fragmento de vidrio reflejaba un rostro, el mío multiplicado rezando junto a ella. Y de pronto comprendí. Las luces no se habían roto por accidente, se habían apagado, para que ella pudiera ver mejor. El retrato seguía rezando, en su lenguaje imposible, mientras mis velas ardían al revés. Yo supliqué, lloré, pero ya no había respuesta. Solo un murmullo que repetía una y otra vez desde el corazón del lienzo. Pintor y pintura son uno, y la oración no termina nunca. E.8. El retrato y la sangre. No recuerdo el momento exacto en que dejé de ser yo. Quizás fue aquella noche en que las luces se rompieron y el retrato comenzó a respirar. O tal vez cuando la Virgen pronunció mi nombre como si fuera una plegaria condenada. Desde entonces, el tiempo en el convento dejó de tener sentido. El amanecer llegaba, pero la oscuridad ya no se iba. Desperté en el suelo de la capilla, con la cabeza apoyada contra el marco del cuadro. El olor a hierro me golpeó antes de abrir los ojos. Mis manos estaban manchadas, de rojo, sangre, mucha. Al principio creí que era pintura, pero no. Era tibia, palpitante. El lienzo brillaba. Los colores eran más vivos, más profundos, como si una nueva capa de pigmento hubiese aparecido durante la noche. El rostro de la Virgen resplandecía con una luz que no era de este mundo, y sus labios húmedos parecían haber sido recién pintados, con mi sangre. Intenté apartarme, pero mis piernas no respondían. El aire olía a metal, incienso y miedo. Entonces escuché el sonido, el golpeteo suave de gotas cayendo. Levanté la mirada. Desde el borde inferior del retrato, un hilo rojo descendía lentamente, gota a gota, como si la pintura misma estuviera sangrando. Me arrastré hacia atrás, pero el eco de una voz, mi voz, resonó desde el lienzo. «No llores, aún falta terminarme». Mi cuerpo se paralizó. «¿Quién habla?», susurré. El rostro en la pintura cambió. Ya no era la Virgen, era el mío. Mis mismos ojos, pero llenos de una tristeza que no reconocía. «Fuiste tú quien me dio vida», dijo el retrato. «¿Por qué huyes ahora?». «No, yo solo quise restaurarte», grité. El lienzo vibró, como si respirara. Del marco comenzó a brotar una sustancia espesa, caliente, que se extendía por el suelo formando un círculo alrededor de mí. La sangre, la pintura
Todo se mezclaba. Y entonces lo comprendí. El cuadro se estaba alimentando de mí. Cada herida invisible de mi piel ardía. Sentía como algo dentro de mí se drenaba, como si cada gota de sangre fuera un trazo más en la obra maldita. Mis pensamientos se disolvían con el olor a óleo y metal. Antes de perder el conocimiento, oí una última frase, pronunciada con dulzura, como una madre que arropa a su hijo antes del sueño eterno. El arte requiere sacrificio, y tú naciste para ser mi color más puro. Cuando desperté, el retrato estaba terminado, y la Virgen sonreía, pero ya no era ella, era yo. Y detrás del lienzo, el sonido suave y constante de algo que aún latía. Épido 9, las visiones de la culpa desde aquella noche. Ya no sueño, recuerdo lo que el cuadro sueña por mí. Cada vez que cierro los ojos, me veo en lugares que no existen, donde el cielo gotea aceite y las campanas rezan solas. Es un purgatorio de imágenes que me pertenece y sin embargo no puedo controlar. Una madrugada desperté con las manos cubiertas de pintura seca, aunque no había tocado los pinceles. En la pared, frente a mi cama, alguien, yo, había trazado con sangre una frase que me heló el alma. Lo que pintas se convierte en verdad. Bajé tambaleando a la capilla. El retrato seguía allí, vivo, brillante, más humano que nunca. El rostro en el lienzo parecía observarme con ternura, pero en sus ojos habitaba un cansancio antiguo, un peso divino. Entonces lo oí de nuevo. No era una voz externa, era dentro de mi cabeza, profunda, paciente, inquebrantable. Tú me diste forma. Ahora déjame devolverte la fe. De repente la visión me envolvió como un relámpago. Me vi de pie frente a un altar destruido. A mi alrededor, monjes arrodillados, sin rostros, rezaban con las manos ensangrentadas. Detrás de ellos, una figura inmensa emergía del cielo. Dios. Pero no el Dios de las pinturas ni de las escrituras. Era un ser agotado, con los ojos cerrados, cubierto de cicatrices, su cuerpo sosteniendo cruces rotas y lágrimas que caían como fuego. ¿Por qué nos abandonaste?, le grité. El ser abrió los ojos y su voz llenó todo el aire, todo mi ser, todo lo que quedaba de mí. Porque quise ser amado, y me pintaron como juez. El suelo tembló, las cruces se derritieron. Las voces de los monjes se transformaron en un único grito que aún me persigue. El pecado del hombre es querer ver el rostro de Dios. Desperté arrodillado frente al retrato. El lienzo estaba manchado de un tono dorado, como si el oro líquido corriera bajo la superficie. La Virgen, o lo que quedaba de ella, sonreía con tristeza. Su boca se movió apenas. «Él te habló, ¿verdad?» No respondí, no podía. Mi garganta era un nudo de culpa. Entonces, del fondo de la capilla, oí el repicar de una sola campana. Lenta, fúnebre. Cada toque se mezclaba con el sonido de mis propios latidos, y comprendí. No había visto una visión cualquiera. Había visto la memoria del Creador, a través del pecado de mi pincel. Desde ese día, cada vez que el retrato reza, una nueva cicatriz aparece en mi cuerpo. Y cada una de ellas, lo sé, no pertenece a mí, sino a Él. E.10. La misa sin sacerdote. El convento ya no era un lugar de oración. Era una herida abierta, una boca que rezaba sin fe. Desde las visiones, los días y las noches se confundieron. Los relojes se habían detenido, y sin embargo las campanas seguían sonando. Pero aquella noche algo distinto me despertó. Un coro, voces humanas, voces vivas. Salí de mi celda guiado por la melodía. La capilla brillaba a lo lejos con una luz dorada, cálida, imposible. Al asomarme por la puerta me quedé inmóvil. Decenas de figuras estaban reunidas frente al altar, con túnicas blancas, arrodilladas. Todos rezaban al unísono, pero no había sacerdote. El retrato presidía la misa. Colgado en el altar mayor, irradiaba una luz temblorosa, casi líquida. Su rostro, el mío, tenía los ojos cerrados y sin embargo su boca se movía. Dominus vobiscum. Las voces respondieron al unísono. Et cum spiritu tuo. El eco me atravesó. No había sonido humano, solo una vibración que hacía sangrar los oídos. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Los asistentes levantaron la cabeza y vi sus rostros. No había piel. Eran máscaras de cera derretida, sin ojos, sin boca, rezando desde un vacío absoluto. El retrato continuó la misa. De su marco comenzaron a caer gotas de aceite ardiente que tocaban el suelo y formaban un círculo luminoso. Dentro de él, las sombras se movían, danzaban, se retorcían como almas buscando perdón. Y entonces comprendí. Aquella misa no era para los vivos. Era una ceremonia para los que habían sido devorados por la fe. Intenté retroceder, pero el aire se volvió sólido. Algo invisible me obligó a avanzar de rodillas. Mis manos temblaban. El retrato alzó su mirada y nuestros ojos se encontraron. No era la Virgen, no era yo, era algo más antiguo. Algo que usaba nuestras caras para recordar su propia forma.
Te llamé para concluir mi liturgia, susurró el cuadro. Faltaba el sacerdote. No, grité. Yo no soy sacerdote. El retrato sonrió. Lo fuiste antes de olvidarte. Las figuras sin rostro se pusieron de pie, alzando cálices invisibles. El aceite que caía del lienzo se transformó en vino oscuro. Y la voz, mi voz, pronunció las palabras que cerraban la misa prohibida. Hoc est corpus meum. Todo el convento se iluminó. El suelo ardió. Las sombras se disolvieron. Cuando el silencio volvió, yo estaba solo. El retrato seguía en su lugar, pero su marco estaba vacío. Y en el altar sobre un cáliz roto latía mi corazón, como si acabara de ser consagrado. Epanetor 11, la revelación del pincel después de la misa maldita, el convento quedó envuelto en un silencio que olía a muerte. Las paredes ennegrecidas parecían respirar, como si guardaran el eco de cada plegaria blasfema pronunciada aquella noche. Yo apenas podía sostenerme en pie. La sangre seca en mis manos era mi única certeza de que seguía vivo, pero al amanecer algo me llamó desde el estudio donde guardaba mis herramientas. La puerta estaba entreabierta y dentro, sobre la mesa, descansaba mi pincel. No recordaba haberlo dejado allí. La madera, antes limpia, ahora estaba cubierta de un brillo oscuro, aceitoso, y latiendo. Cuando lo tomé, sentí un pulso bajo mis dedos, como si algo vivo respirara dentro de sus cerdas. Y entonces oí la voz. No desde el lienzo esta vez, desde el propio pincel. ¿Sabes de quién es mi cabello? El miedo me paralizó. Las cerdas eran finas, doradas, como hebras de luz marchita. Pero al mirarlas bajo la vela vi que no eran fibras. Eran cabellos humanos. ¿Qué eres? Susurré. La voz respondió serena, casi piadosa. Soy la última oración de una mujer que quiso pintar a Dios con su propio dolor. De pronto una imagen atravesó mi mente. Una monja joven, arrodillada frente a un fuego. En sus manos el mismo pincel. Su rostro, lleno de lágrimas, se iluminaba con las llamas que devoraban su obra. Detrás de ella los inquisidores gritaban palabras que ya no entiendo. Antes de que el fuego la consumiera, pronunció una promesa. Si el arte no puede salvarme, que mi alma se vuelva arte. El dolor me desgarró el pecho. La visión se desvaneció, pero el pincel seguía en mi mano, tibio, temblando, como si compartiera mi respiración. Yo la conocí, dijo el retrato desde el altar. Ella pintó mi rostro. Tú me diste voz, las lágrimas me ardían. No quiero seguir, basta. El lienzo tembló y el aceite goteó sobre mis pies desnudos. No puedes detener lo que ya fue rezado. Me miré las manos. Estaban cubiertas de color carmesí, espeso, reciente. Pero no había pintura en ninguna parte. Era sangre. Mi sangre, el pincel se movió solo. Trazó un último trazo sobre el retrato, suave, perfecto. Y en ese instante la figura dentro del cuadro, mi reflejo, la Virgen, lo que fuera, abrió los ojos completamente. Una voz femenina, clara, angelical, susurró. Al fin estás completo. Ahora, pinta el cielo que negaron a los que rezaron por ti. El pincel cayó al suelo. Las velas se apagaron. Y en la oscuridad, por primera vez, entendí lo que era crear con el alma. No pintar para ver a Dios, sino pintar para ser visto por Él. Ep 12. El retrato que rezaba solo dicen que toda obra de arte tiene alma, pero la mía ya no la tiene. La devoró. Desde aquella noche, el retrato no ha dejado de rezar. Incluso cuando el viento calla y las campanas se oxidan, su voz sigue viva, latiendo detrás del lienzo como un corazón que no se rinde a la muerte. He dejado de ser pintor. Ahora soy testigo. O quizás prisionero. Cada madrugada la capilla se ilumina sola. No hay velas, no hay fuego. Es la pintura la que brilla. En esa luz dorada puedo ver a todos los que el cuadro ha reclamado. Monjes, mártires, artistas. Y entre ellos yo mismo de rodillas, con las manos unidas y los ojos cerrados. El retrato ha cambiado una vez más. Ya no muestra a la Virgen, ni al Dios herido, ni siquiera a mí. Muestra a alguien rezando, pero el rostro está cubierto por una sombra, como si la fe misma se negara a revelar su identidad. Anoche me atreví a hablarle. ¿Por qué rezas?, pregunté con la voz temblorosa, y la respuesta llegó desde el fondo de mi pecho, no desde el aire. Rezo por ti, porque aún crees que puedes escapar del milagro. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a llorar aceite. El sonido era hipnótico, como un rosario infinito. Entonces comprendí. Cada gota, cada rezo, cada voz que había escuchado durante semanas no provenía del cuadro, sino de dentro de mí. Intenté destruirlo. Tomé fuego, agua bendita, cuchillos. Nada funcionó. El lienzo se regeneraba, como si cada herida lo hiciera más perfecto. Al final, arrodillado, rendido, lloré frente a él. El retrato me miró y por primera vez habló con mi voz. ¿Por qué temes al arte que te creó?
La figura en la pintura se movió. Su sombra salió del marco y se colocó detrás de mí. Sentí su aliento en mi nuca. No era frío ni cálido, era eterno. Ha llegado la última oración, susurró, la que completa el círculo. El aire se llenó de canto. Miles de voces invisibles repitieron una plegaria sin nombre. El retrato brilló y su luz me envolvió hasta cegarme. Cuando desperté, ya no había capilla, ni paredes, ni tiempo. Solo el lienzo flotando en la oscuridad, con mi cuerpo dentro. Y cada medianoche, cuando el mundo duerme, alguien entra en esta historia, toca el marco y escucha un suspiro que le hace temblar el alma. Ave María, por el pintor que nunca dejó de rezar, porque el retrato sigue orando, y esta vez lo hace solo. Heptotre 13, el juicio del cielo. Creí que todo había terminado cuando mi alma fue absorbida por el retrato, pero me equivoqué. La eternidad no es silencio, ni paz, ni luz. La eternidad es esperar a que Dios te mire, y no lo haga. Dentro del lienzo no existe el tiempo, solo rezos que se repiten como ecos rotos. Cada palabra pronunciada por las almas atrapadas en la pintura es una herida abierta que nunca cicatriza. A veces escucho sus nombres: monjes, cardenales, pintores, todos los que alguna vez intentaron entender lo divino con sus manos humanas. Pero anoche algo cambió. El aire dentro del lienzo se agitó. Una campana invisible sonó 3 veces y la luz, una luz que no venía del sol ni del fuego, descendió sobre mí. Una voz resonó profunda, imposible de describir. Comienza el juicio. Frente a mí apareció un trono formado por fragmentos de vidrio y oro flotando en la nada. Sobre él una figura cubierta con un velo blanco. No tenía rostro, solo un resplandor que dolía mirar. Has pintado el rostro de lo sagrado. Has intentado crear lo que ya existía. ¿Por qué? No respondí. No había palabras suficientes para explicar la necesidad, la obsesión, el amor enfermizo por aquello que no debía tocar. ¿Por fe? ¿Por soberbia?, preguntó la voz. Por deseo, murmuré. La figura inclinó la cabeza. Entonces no pintaste a Dios, pintaste tu reflejo. El suelo tembló. Detrás de la figura el cielo se rasgó. Un coro de ángeles sin alas descendió, con rostros deformes, como si hubiesen sido pintados 1000 veces y nunca terminados. Cada uno sostenía un fragmento del retrato original. La Virgen, el monje sin rostro, la monja del pincel y mi propia imagen rezando. Todos los que intentaron capturarme crearon su propio infierno. ¿Y tú?, me atreví a preguntar. ¿Eres Dios? La figura sonrió, no con ternura, sino con tristeza infinita. Soy el silencio que queda cuando Dios ya no responde. Entonces la luz se extinguió, los ángeles se deshicieron como ceniza, todo se volvió oscuro. Y oí un último decreto pronunciado por esa voz inmortal. El arte que nace del orgullo merece contemplarse a sí mismo por siempre. Desde entonces, el retrato sigue expuesto en una sala del Vaticano, sellado, prohibido. Nadie sabe que dentro de él hay un alma que aún respira. Un alma que cada medianoche abre los ojos y suplica sin esperanza: mírame, Señor, solo una vez. Epítetos 14. El pincel del pecado. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero dentro del retrato el tiempo no pasa. Solo se repite, como una plegaria sin fin. Cada color conserva el eco de un grito, cada trazo late como una herida abierta. Yo ya no distingo si soy el pintor, la pintura o la oración que nos une. Una noche, si es que todavía existen las noches aquí, el lienzo tembló. Un viento invisible recorrió sus fibras y del fondo del óleo emergió una figura. Era la monja del pincel, aquella cuyo cabello dio forma a la herramienta maldita. Su rostro ardía en luz tenue y su voz sonaba como una campana lejana. «Has terminado lo que yo comencé», dijo. «¿Qué era exactamente lo que pintabas?», pregunté. Ella sonrió con una dulzura trágica. «El perdón. Pero nadie puede pintar el perdón sin mancharse las manos de culpa». El espacio se iluminó. En las paredes del lienzo aparecieron otras obras. Rostros distorsionados, figuras humanas atrapadas en eternas oraciones. Cada uno era un alma que, como yo, había osado crear lo sagrado. El pincel, que aún reposaba en el suelo etéreo, comenzó a moverse solo, trazando una nueva imagen sobre el aire. Un niño con los ojos cubiertos por un velo blanco. «¿Quién es?», pregunté. «El primero», respondió la monja, «el que pintó la culpa original». El niño extendió una mano hacia mí. En su palma, un punto de luz se abrió como una herida. Dentro vi mi propio rostro reflejado, multiplicado infinitamente. «Todos los artistas somos espejos del mismo pecado», susurró. «El de querer entender lo que solo puede ser amado». Entonces el pincel se alzó. No necesitaba mi mano. Flotaba escribiendo sobre el vacío una frase en letras de fuego. «El arte no imita a Dios, lo reemplaza».
Grité, intentando detenerlo, pero la monja me sujetó. «Déjalo», me dijo. «La obra debe completarse». El pincel trazó el último golpe de luz, y en ese instante una puerta se abrió dentro del lienzo. Del otro lado no había cielo ni infierno, sino un taller infinito. Miles de caballetes, miles de almas pintando el mismo rostro, eternamente. Cada uno murmuraba el mismo rezo. «Que mi arte te revele, aunque me borre a mí». Comprendí que no había castigo, solo propósito. Habíamos sido elegidos no para glorificar a Dios, sino para recordarle que Él también fue creación. Y mientras la monja desaparecía en el resplandor, su voz me acompañó, suave, casi maternal. Pintar es pecar, pero cada pecado bien pintado se convierte en oración. Punto 15. La última oración, he perdido la cuenta de los días, si es que aquí existen. Dentro del retrato no hay amaneceres ni noches, solo el resplandor tibio de algo que parece fe, pero sabe a condena. Ya no rezo con palabras, sino con imágenes. Cada pensamiento se convierte en color, cada recuerdo en trazo, y sin embargo siento que el final se aproxima. Esta madrugada, si puedo llamarla así, la luz cambió. Ya no era dorada ni sagrada, era un gris inmenso, melancólico, como el último aliento antes del olvido. En el centro del lienzo apareció una silueta que no era humana. No tenía rostro, ni sombra, ni cuerpo, solo una presencia que me atravesó el alma como un suspiro. «Has pintado todo lo que debía ser visto», dijo aquella voz sin sonido, «pero aún no has rezado lo que debía ser dicho». Me arrodillé. Sentí que las manos se disolvían en pigmento, que mi piel se mezclaba con el óleo que me rodeaba. «¿Qué más puedo hacer? Ya te he dado mi cuerpo, mi sangre, mi alma. Aún no me has dado tu silencio». Comprendí entonces que la última oración no debía ser dicha, sino callada. El pincel, flotando entre mis dedos deshechos, trazó sobre el vacío un círculo perfecto. Dentro de él mi rostro se desvanecía. Cada línea que desaparecía era una culpa menos. Cada trazo borrado era un fragmento de mí que regresaba al origen. El viento, sí, incluso dentro del lienzo había viento, comenzó a soplar. El retrato entero vibró, y una grieta luminosa lo cruzó de extremo a extremo. A través de ella vi el convento, el mundo, los siglos, y una figura humana frente al cuadro, observándolo con fascinación. Era un joven restaurador, con los ojos llenos de devoción. Él no lo sabía, pero ya había sido elegido. «El arte nunca muere», susurró la voz. «Solo cambia de portador». El marco se encendió. Sentí mi esencia ascender, fundirse con la luz. La pintura comenzó a arder en silencio, sin destruirse. Y antes de desaparecer por completo, escuché el último rezo, pronunciado por todos los que habíamos habitado en ella. Que el que mire vea, que el que pinte rece, y que el que rece nunca olvide. El fuego consumió todo, solo quedó un resplandor suave y el eco de un suspiro que aún vive entre los muros del Vaticano. Dicen que a veces, cuando el museo se queda vacío y la noche cae, se oye una voz salir del cuadro sellado. «No temas, aún rezo por ti», y entonces el silencio vuelve a pintar el mundo, porque el retrato nunca dejó de orar, solo cambió de alma. Epílogo. La oración eterna del fuego no destruyó el retrato, solo lo purificó. Cuando las llamas se apagaron, los monjes encontraron el marco intacto, colgado de una pared ennegrecida. Dentro, la imagen parecía nueva, brillante, con una serenidad casi celestial. Ninguna firma, ningún rastro del pintor, solo un leve resplandor que seguía respirando. Lo llevaron al Vaticano, donde fue sellado y ocultado bajo 7 llaves. En los archivos secretos, lo nombraron Imago Silenti, la imagen del silencio, y lo declararon obra prohibida. Nadie debía contemplarla, nadie debía restaurarla, nadie debía escucharla rezar. Pero los siglos pasaron, y las oraciones no entienden de tiempo. Un guardia asegura haber oído, en la quietud de la noche, una voz que reza desde dentro del marco. Otros afirman que el aceite aún brota del lienzo, formando gotas que nunca caen al suelo. Y algunos, los más valientes o los más condenados, dicen que, al mirarla de frente, el rostro en la pintura cambia. A veces es la Virgen, a veces un hombre, a veces uno mismo. Se rumorea que cada 100 años alguien siente la llamada, un artista, un creyente, un pecador. La pintura lo elige, lo hace soñar con luces doradas, con lágrimas de aceite y con un rezo que no pertenece a la tierra. Y cuando ese elegido toca el marco, su voz desaparece del mundo. Solo queda el susurro suave del lienzo, sigue la oración, nadie sabe si el retrato encierra a Dios o si lo suplanta. Nadie sabe si es milagro o castigo. Pero cada medianoche, cuando el reloj del Vaticano marca las 12, una sombra se dibuja tras las paredes del archivo sellado, y una voz dulce, infinita, incorruptible, repite una plegaria en un idioma que ninguna boca humana puede pronunciar: pídele perdón, y no me olvides, porque el arte no muere.
Solo cambia de forma, de pincel, de alma, y en algún lugar, bajo el manto de lo divino, el retrato sigue rezando solo.